¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Sí, efectivamente, no es un título de este servidor, es un título de nada más y nada menos de la agencia británica Reuters. Y lo sacó ahorita, hace pocas horas atrás. Si Reuters reconoce que las exportaciones petroleras venezolanas han pegado uno de sus mayores saltos en lo que va de año, y ustedes saben por qué Reuters lo reconoce. Porque Reuters es una de las compañías de prensa que más seguimiento le ha hecho el caso a las sanciones de Venezuela. Ellos lanzan cohetes cuando le quitaron, por ejemplo, los 3 millones de barriles de Venezuela de gasolina ahí en alta mar, se lo quitaron los gringos. Bueno, y ahora lanzaron cohetes. Pero Venezuela ha venido subiendo la cuesta, y este mes de octubre que acaba de finalizar terminó siendo con la mayor producción en lo que va de año, en el mes de octubre. Y ustedes saben por qué se está dando ese fenómeno. Por esta otra información que trajo Reuters, esta que te la estoy mostrando acá. Otra información, aquí está. No es mentira. Que son los cargamentos que están llegando desde Irán con diluyentes, con condensado para Venezuela. Y luego salen cargados de crudo Merey, uno de los mejores que hay en el mercado a nivel mundial. Ustedes saben cuánto cargamento, escúchese bien, cuántos cargamentos, según lo refleja Reuters, lanzó Venezuela. Solo en el mes de octubre salieron más de 30 cargamentos de hasta los tequeteques, como dicen por allí. Full. ¿Salieron hacia dónde? Hacia Asia. ¿Cuál era nuestro principal mercado? Los gringos. ¿Y qué hicieron los gringos? Nos rasparon Citgo, nos dejaron sin una gota de gasolina durante año y medio, nos bloquearon todas las navieras que tenía Venezuela, todos los buques petroleros que tenía Venezuela, todos fueron bloqueados y todos fueron perseguidos, incluso en alta mar, por los destructores gringos. Porque Donald Trump, recuerden, paró desde abril del año pasado toda una logística para detener alimentos y medicinas que no llegaran a Venezuela. Y eso eran lanzadas bombas y platillos, los lanzaban los que querían pues que Venezuela se autodestruyera para ellos gobernarla luego, bajo esa destrucción. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que Venezuela acaba de firmar hace semanas atrás, nosotros lo hemos dicho, un convenio con la petrolera iraní. Y te voy a decir un dato, no me lo digas muy alto. Los iraníes tienen una de las 5 armadas más poderosas del mundo. Los gringos no se atreven con los iraníes, no se atreven. Se los estoy diciendo, pueden tener 7 portaaviones, pero los iraníes han demostrado que tienen lanchas rápidas que echan para abajo esos portaaviones. Y entonces no se han atrevido a cercar a los iraníes cuando vienen estos crudos, estos condensados. ¿Por qué? Y les vuelvo a explicar. La industria petrolera venezolana fue desmantelada prácticamente por los gringos. Y claro, por la mala gerencia que hubo también aquí en Venezuela. No vamos a quitarle hierro a esto. Ni una tuerca pudo entrar a PDVSA en los últimos 7 años. Entonces, Venezuela tiene una gran cantidad de petróleo Merey extra pesado, que necesita volverlo liviano, necesita un proceso de refinación, necesita procesos químicos, pues técnicos, que no vamos aquí a entrar en detalles. Y para eso necesita diluyentes, condensados y productos químicos que los trae Irán y que no pueden ser bloqueados por los gringos, porque los gringos se echan para atrás con los iraníes, con los persas. Luego, esos mismos buques que traen esos diluyentes se van cargados con crudo Merey, el mejor. Los chinos se mueren por el crudo Merey. Se van cargados y son colocados allá en Asia. Ese intercambio ha dado lugar a que la producción de petróleo
se haya disparado en Venezuela, llegando a los más de 711.000 barriles día. Una gran noticia para el país, una noticia estupenda. Y de continuar estos intercambios sin que los gringos puedan bloquearlos, la industria petrolera va a cobrar vida dentro de la dinámica económica nacional, porque hay que recordarlo todos los días. Venezuela llegó a una dependencia del 98% de los crudos. Eso lo sabían los gringos y los europeos. Le cerraron allí la llave, bloqueándola, interfiriéndola, saboteándola de esos ingresos, y Venezuela llegó a tener ingresos anuales de más de 100.000 millones de dólares y luego hasta 400 millones de dólares pudo tener ingresos. Díganme ustedes cómo no va a quebrar el Estado venezolano. Quebró. Los gringos y los europeos lo quebraron. Ahora, como ellos no se pueden meter con los iraníes, porque los iraníes mascan clavo, y por eso nosotros tenemos que en un futuro también comenzar a mascar clavos para que te respeten. Es la única forma de que los gringos te respeten y que los europeos te respeten, mascando clavo. Ustedes me entienden cómo es mascar clavo, ¿verdad? Bueno, tener los juguetes bien preparados allí, ser un país, perdón, autónomo en todos los ámbitos. Así que las exportaciones de petróleo están en su mejor momento luego de tener unas exportaciones en 300 y 400 mil barriles día. Ya la tenemos montadas en más de 700 mil. En gran parte se debe, repito, a los condensados que están llegando desde Irán sin que los gringos y las sanciones puedan bloquearlo, porque ellos saben a qué atenerse con los persas. Ellos lo saben. Ellos saben, tigre no come a otro tigre, como quien dice por allí. Así que esa es la información. Una información calientica que está llegando hoy, que las exportaciones están subiendo como las espumas acá en Venezuela, y esto se va a traducir que si seguimos con esta dinámica con los persas, más temprano que tarde, el crudo, la industria petrolera, se tiene que ir renovando poco a poco, pese a que falta mucho por hacer, falta décadas por hacer, pero es un gran paso, es un gran logro. Vamos a dejar el video hasta aquí, espero que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias, será hasta la próxima.